puede haber determinadas circunstancias que hagan que la realización del mal sea completamente natural, ¿no? O sea, se ha visto como algo normal. O sea, yo administro trenes y es una reflexión muy fuerte y muy incómoda porque no se requiere de que la gente sea monstruos o que la gente sea perversa. Se requiere que la gente tenga una vida normal en circunstancias determinadas, ¿no? El universo que otros llaman la biblioteca. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Biblioteca Hexagonal. Estoy aquí con el doctor Ulises León y en esta ocasión vamos a platicar acerca de Eichmann en Jerusalén de Hannah Arendt. Doctor León, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, doctor Carlos Erasmo? Es un gusto estar con todas y todos nuestros lectores en un episodio más de esta biblioteca. Recuerden que ninguna reseña ni comentario sustituye a la lectura directa del libro. A ver, doctor, he visto comentarios donde nos dicen que somos doctores, pero voy a volver a repetirlo una vez más. El término de doctor es humorístico, ¿no? Sí, es irónico. No sí. Somos doctores. No. Y es irónico de la gente que se paponea mucho, ¿no? Sí. Soy doctor. Sí. No somos doctores. No somos doctores en literatura, en filología, no. Somos maestros, nada más. Sí, pero no en otras cosas, ¿no? Sí, no, para que no entre la confusión de que nos estamos ostentando con un título que no es. Que no tenemos, sí. Es irónico. Es irónico. El título de doctor es de broma. Bueno, dicho eso, a ver, Hannah Arendt. Lo leímos, bueno, yo lo leí hace muchos años, igual la recomendación tuya, pero dale el saque y dinos, pues en líneas generales, para no aburrir a nuestra audiencia, ¿qué podría ser lo más importante de Hannah Arendt como persona, como filósofa? Pues Hannah Arendt es de estas filósofas, vamos a denominarlas raras del siglo pasado. ¿Por qué? Porque tiene un trabajo que abarca muchas dimensiones, ¿no? Y son reflexiones que son, a mi parecer, muy originales, ¿no? Por ejemplo, yo llegué a ella por el librito de On Revolution, sobre la revolución, que después hay un ensayo ahí de Hobsbawm, donde reseña este libro y lo destroza, pero es otro tema. Lo podemos platicar después, ¿no? También. Sí. Lo destroza, pero no me quita el gusto del libro. El punto aquí es que ella fue una filósofa alemana, de origen de familia judía. Y trabajó mucho tiempo con Heidegger, fue su alumna, estudió en la Universidad de Heidelberg y pasa todo lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial y ella emigra a Estados Unidos y empieza a enseñar en la Universidad de Chicago, entre otras. Y ahí pasa el resto de su vida y demás, ¿no? A grandes rasgos es su vida. ¿Y por qué digo que es rara? Porque te digo que son reflexiones que me parecen muy originales y uno de los trabajos más importantes que ella tiene es los orígenes del totalitarismo. Y los orígenes del totalitarismo nos habla Arendt, un poco de argumento. Es un libro muy grande, entonces, perdón si no desarrollo demasiado, pero habla de la radicalidad del mal, de cómo hay cierta perversidad que se requiere para hacer el mal, ¿no? Y ese es un libro previo a muchos años a ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque este libro, Eichmann en Jerusalén, se desdice de todo eso Arendt y nos va a mostrar una versión distinta del mal, pero desde mi punto de vista es una versión más perturbadora, ¿no? Decir que el mal no requiere perversidad, el mal solo requiere realizarse de alguna forma, ¿no? Y ahorita vamos a eso, pero yo creo que eso podríamos decir de saque de Arendt, ¿no? Ok. Sí. Bueno, ¿cómo ves? Empezamos por decir quién era Eichmann, ¿te parece? Sí, el contexto general. Sí. Por quién era Eichmann, ¿no? Sí. Pues Eichmann, básicamente, él nace en 1906, igual en una ciudad alemana, y era un hombre común y corriente, un hombre que se dedicaba a la venta de aspiradoras. Sí, muchos dirían que hasta un hombre mediocre, ¿no? Un hombre mediocre, sí. Vendía aspiradoras y no es hasta 1932 cuando decide ingresar al Partido Nacional Socialista a invitación de uno de sus amigos y a la CSS, ¿no? Él como vendedor de aspiradoras desarrolló, digamos, algunas habilidades que le sirvieron en su carrera pública. ¿Cuáles? Pues la negociación y la operación. Él ya como miembro de las SS, pues se va a encargar
de toda la operatividad, de toda la logística en el transporte, en lo que fue este proceso de emigración de los pueblos judíos. Sí, forzada, sí. La inmigración forzada, sí. ¿no? Que desde que empezó mucho antes de la guerra, ¿no? Empezó desde el ascenso de Hitler, que va desde el 32 hasta el 41, digamos. Este proceso, esta primera etapa de la inmigración forzada del pueblo judío, ¿no? Y es un personaje curioso porque, como dijimos al inicio, pues era un hombre sin muchas, diría Musil, un hombre sin atributos especiales, ¿no? Y es curioso porque poco a poco va ascendiendo en el escalafón, pero sus tareas no van a variar a las que originalmente tuvo. Realmente nunca tuvo un poder de decisión real sobre las decisiones que tenían que ver con el exterminio del pueblo judío, con los campos de concentración, ¿no? Y es curioso porque cuando termina la guerra, nadie se fijaba en Eichmann, ¿no? Uh-huh. Llegan los juicios de Nuremberg y entonces todos le empezaron a echar la bolita a Eichmann. Para zafarse decían, no, es que hay un hombre que se llama Eichmann y él fue el responsable, ¿no? Eichmann, cuando empieza a tener noticias de que van contra él, es cuando decide irse a Argentina. ¿Y qué pasa? Porque hay un episodio muy chusco, ¿no, Carlos? ¿Qué le pasa a Eichmann en Argentina? No, pues él estaba muy feliz comiéndose un choripán en Argentina y de la nada llegan los agentes del Mossad, lo apresan, lo suben a un avión y vámonos para allá, chavo, ¿no? O sea, le aplicaron un madurazo ahora sí que a Eichmann. O a Maduro le aplicaron un Eichmannazo, ¿no? Sí, más bien, sí, ese es el precedente histórico de lo que pasó con Maduro. Sí, lo secuestran literalmente sí, a Eichmann. Y entonces, pues el gobierno argentino, no sé muy bien por qué, pero se enojó un poquito y le hizo unas reclamaciones, es parte de lo chusco de la historia. Pero al final, pues sí, se llevan a Eichmann y te vamos a enjuiciar por todo lo que hiciste durante la Segunda Guerra Mundial. Ese es el contexto de donde viene el libro. Y Arendt lo escribe porque en ese entonces era una periodista, va a cubrir el juicio como una enviada por un diario. Por el New Yorker. Sí, y de ahí corresponsal. De ahí sale a corresponsal justo. Uh-huh. Y de ahí sale este libro. Ese es el contexto, ¿no? Sí, del libro. El contexto, hay un Eichmann que no tuvo gran relevancia, se le construyó un papel, se engrandeció el papel que quizá no tuvo en la Segunda Guerra Mundial, y es por esa razón por la que van por él y deciden iniciarle un juicio. Y deciden iniciarle un juicio, también hay que decirlo, el contexto, Carlos, ¿qué estaba pasando en Israel en ese momento, cuando deciden iniciar el juicio? Pues se estaba integrando por primera vez el gobierno, digamos, ya independiente del Estado de Israel, ¿no? Ya existía esta figura que va a ser muy relevante, el primer ministro de Israel, que era Ben Gurión. Y es importante, de alguna forma, hay un trasfondo político de este juicio, ¿no? Y es importante para Ben Gurión que se condene a Eichmann para él, digamos, establecer no solo su autoridad, sino el lugar del Estado de Israel con esta capacidad, ¿no? De juzgar. Decir, tenemos un Estado nuevo, el Estado de Israel, recién formado, va a iniciar con esta nueva etapa, con un juicio que o que pretende, ¿no?, limpiar estas heridas, ¿no?, de la Segunda Guerra. Sí, es un juicio que es un espectáculo, es un juicio espectáculo, ¿no? O sea, la gente, todo el mundo está volcado a este juicio y hay un interés muy claro del gobierno de entonces Israel de decir, pues tenemos que condenar a este hombre porque hizo ¿no? Y más porque, como tú dices, a raíz de los juicios de Nuremberg se le empieza a crear esta reputación. El gran monstruo de Auschwitz. Ajá, sí, exacto. Y ya casi era igual que los otros, ¿no? Ya era Himmler, ¿no? O Goering. Uh-huh. Cuando en realidad, como vamos a ver un poco más adelante, pues no es que no tuviera un papel, sino que su papel es insignificante. Y esa, pues, insignificancia, entre comillas, es lo que hace más perturbadora esta conclusión a la que va a llegar Arendt a lo largo del libro, ¿no? Ok, pues sí, digamos, ese es el contexto. Sí. Del libro, es el contexto del juicio que va a empezar en 1961.
Pues tenemos un Estado de Israel que está iniciando, que por cuestiones políticas le conviene iniciar este juicio contra este monstruo, ¿no? Y hay algunas particularidades de este juicio. Algunas ya las dijiste ahorita, que era un espectáculo. Este juicio yo lo veo así, tenía dos objetivos, ¿no? Un objetivo propiamente legal, propiamente jurídico, que es el de demostrar la culpabilidad de Eichmann respecto a un tema muy concreto, que era su participación y su ejecución en la solución final. Y otro, que son los objetivos meramente políticos, que tienen que ver con este espectáculo que hubo alrededor del juicio, que era pues por una parte podremos decir que buscar, ¿no? Evidenciar a propósito de Eichmann, las complicidades de los árabes, ¿no? De los alemanes que todavía seguían por ahí sin recibir un juicio, ¿no? Que seguían ocupando cargos públicos en la Alemania occidental, de darle de un tipo de didáctico para enseñarle a las generaciones jóvenes de judíos lo que había significado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la legitimación de Ben Gurión, ¿no? Sí. Podríamos decir que a grandes rasgos. Esos eran como dos objetivos que estaban en este juicio. Y bueno, ¿cómo quieres que empecemos? Pues vámonos. En el juicio. Sí, vámonos por el juicio en general y después podemos hablar, porque es importante también mencionar que aunque se trata del juicio de Eichmann, hay partes del libro que hablan de cómo es que se llevó a cabo esta operación en diversos países y regiones de Europa, ¿no? Sí. Y hay por ahí 2-3 casos que me gustaría que ahondáramos un poco más, porque son pues importantes por distintas razones, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el caso de Bulgaria o en el caso de Francia, ¿no? Sí. Que son casos muy relevantes en este aspecto, ¿no? Okay. Entonces, no sé si, ¿cómo quieres? No. Bueno, si quieres empieza con el juicio. Pues entonces vamos con el juicio, porque estos dos objetivos van de la mano. Si fuera un juicio tradicional, donde solamente se tratara de demostrar la culpabilidad de Eichmann por estos crímenes, pues el caudal probatorio, los testigos tendrían que ver con otra cosa, ¿no? Pero como se tenía otros fines políticos el juicio, entonces se llamó a testigos, ¿no? Se presentaron pruebas que precisamente no tenían que ver con la culpabilidad de Eichmann, sino con el sufrimiento del pueblo judío. Esto es un tema. Hay 3 etapas que va a revisar los jueces, y también así las presenta Arendt, de la participación de Eichmann en la Segunda Guerra Mundial. Como dijimos al inicio, pues él tuvo que ver únicamente, históricamente, lo que está demostrado, ¿no? Con las tareas del transporte, de la inmigración y todo lo que implicaba eso operativamente, ¿no? Sí, sobre todo en trenes, ¿no? En trenes, exacto. Y bueno, entonces hubo una primera etapa de la solución del problema judío, que fue simplemente la inmigración, ¿no? Desalojarlos de Alemania y de las zonas que iban ocupando los alemanes. La segunda fue la concentración y la final va a ser el exterminio, ¿no? Lo que conocemos como los campos de concentración. Entonces, este va a ser el recorrido cronológico que van a llevar los jueces y que lleva Eichmann, que lleva Arendt en el libro, ¿no? Y aquí hay varios temas, Carlos, ¿no? Sí. Que vale la pena, si quieres, que nos detengamos en el primero, en el tema de la inmigración. Sí, es muy escabroso ese tema, porque incluso a Arendt en el tiempo en el que salió el libro, se le criticó muy, muy, muy duro por lo que dijo en esa parte, ¿no? Que prácticamente lo que dice Arendt es que todo lo que pasó, todo ese desplazamiento forzado, solo fue posible ahí donde hubo colaboración con el régimen nacional socialista, ¿no? Solo en ese contexto de colaboracionismo de un gobierno, llámese francés, llámese belga, llámese el que tú quieras, con Alemania, solo en ese contexto fue posible esto, ¿no? O sea, todos ahí son
de alguna forma culpables de lo que sucedió, ¿no? Y particularmente, y ahí es donde viene la crítica, existía esto que eran los consejos de judíos, ¿no? Que me parece que se integraban alrededor de un rabino y todos se conocían, o sea, era como el centro de la comunidad, ¿no? Y muchas veces a base, pues sí, de engaños o a base de disfrazarlo como de un trámite o simple y sencillamente también por la buena voluntad del consejo, bla, 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 eran los propios consejos los que daban la información de los judíos de las zonas, ¿no? Y solo así fue posible que pasara lo que pasó, ¿no? O sea, ese es un tema escabroso por el que se le criticó en su momento. Y es un tema incómodo también para Europa, ¿no? Decir que, ok, lo condenas, pero todos participaron, ¿no? Salvo este caso muy especial del rey de Bulgaria, que ahorita si quieres pasamos a eso, pero todos participaron en esto, ¿no? Sí, porque, o sea, digo, para que, digamos, la audiencia se dé una idea, lo que había como un tema de Alemania invadía, Alemania establecía un protectorado y llamaban a Eichmann para que Eichmann hiciera un centro de migración judía. Entonces se encargaba de, vámonos de acá, ¿no? Entonces... sí, porque también paréntesis, la solución original no era el exterminio. La solución original nada más era, se van de Europa. La reubicación. Y ya digamos, ¿no? Lo reubicamos ahí justo en lo que es Palestina y que les vaya muy bien, pero en Europa ya no, chavos. Exacto. Ajá. Esa era la solución en principio. Original, ¿no? Sí. Y entonces Eichmann lo que hacía era precisamente colaborar con los líderes judaicos que había en estos centros de ocupación, ¿no? Era una colaboración. Y Eichmann, hay que decir que Eichmann era un hombre, estaba a favor del sionismo, ¿no? Uh-huh. Y conocía a muchos sionistas y era amigo de algunos sionistas. Entonces, eso es lo que él o su defensa en algún momento argumentó a su favor, ¿no? Él nunca estuvo a favor del exterminio, al contrario, él, como tú dices, y es la parte que no se ve mucho, que es esta colaboración de los propios judíos para decir, pues sí, vámonos, ¿no? En esta primera etapa. Sí, porque también no era como que sea opción quedarse, ¿no? Por los tratos y demás. Entonces, sí, pero justo Eichmann y justo esos grupos sionistas sí veían con buenos ojos, pues nos desplazamos y hacemos allá nuestro estado, que es la finalidad última de lo que estamos nosotros haciendo, ¿no? Sí. Lo que pasó es que ni a ellos ni a los alemanes pues les salió el cálculo, ¿no? De, bueno, sí, ¿cómo los llevamos? Pues, ¿no? No es casualidad que se hayan concentrado en Polonia, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, era como vámonos al este y de ahí para abajo, pero nunca existió, a eso también es otro punto, hubo obstáculos logísticos que escapaban al propio Eichmann para poder completar esa evacuación, ¿no? No era vamos a exterminarlos, nada más no queremos una Europa con judíos. Esa era la finalidad, ¿no? Sí. Nada más cuando se sale de las manos es que pasa esto, ¿no? Y entonces pasa ya, digamos, la segunda etapa, ¿no? Cuando ya no se puede pasar, ya no se puede expulsarlos hacia Palestina ni nada. Entonces dicen, bueno, pues ya trajimos un chingo de gente aquí, pues hay que hacer la concentración, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí empiezan los campos de concentración, ¿no? Que originalmente se supone que no estaban diseñados para el exterminio, ¿no? Nada más era como el gueto de Varsovia, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Ibas a hablar algo de Budapest, que me dijiste que te... de Bulgaria. Ahorita. De Bulgaria, perdón. Sí. No, el caso del rey de Bulgaria es creo que es Boris III, es relevante en este caso, porque a él, pues obviamente los alemanes ocupan su país y demás, y a él les dicen, bueno, pues ahora sí, infórmanos qué ciudadanos son judíos para nosotros, pues, llevárnoslos de aquí y sacarlos, ¿no? Y entonces, Boris dijo, pues, ¿cómo ven que no? No les voy a dar nombres, no les voy a dar ninguna información, todos son súbditos del reino de Bulgaria, yo no voy a entregar a ninguno de mis súbditos, así que ¿cómo la ves ahí? Y efectivamente, no, a raíz de esta negativa de el rey de Bulgaria, Bulgaria fue de los pocos países, no me parece que también creo que Dinamarca,
Dinamarca. De los pocos países donde la comunidad judía pues no permaneció, digamos, intocada, pero sí escapó a todos esos horrores, ¿no? O sea, los búlgaros, a raíz del actuar de este rey, pues sobrevivieron, ¿no? Lo que demuestra que si se negaban a colaborar, la cosa hubiera sido muy distinta, ¿no? Sí. Y también te digo, está el caso también me parece que de Dinamarca, y en el caso de Bulgaria, este rey, pues, me parece que lo deponen y creo que lo ejecutan, ¿no? Algo así. No tiene un buen final el buen Boris III, pero eso demuestra, ¿no? Y por ejemplo, es relevante decir esto también porque hay países, por ejemplo, Francia, ¿no? La historia de las dos Francias, ¿no? La Francia colaboracionista y la Francia rebelde, y la Francia que existe actualmente es la Francia que era la rebelde y bla, bla, bla. O sea, como que se lavan las manos. Se lavan la cara, sí. Pero en realidad había campos de concentración en Francia, ¿no? Sí. Había ¿cómo se llama? Ellos colaboraron tanto de la zona ocupada, creo que también de la zona libre. Ellos también colaboraron para que se los llevaran. O sea, no hay inocentes aquí, ¿no? Por eso este es un libro incómodo un poco por eso, ¿no? Sí, exacto. Y llegamos, como dices, al punto del exterminio, ¿no? Bueno, ya llegamos al año de 1941. Viene la agresión de los alemanes a la Unión Soviética y es cuando se da la orden, ¿no? Himmler da la orden de que se proceda a la solución final. A la solución final. Precisamente porque operativamente pues era inviable, ¿no? Por la situación que existía, pues la emigración total, ¿no? Y aquí Eichmann pues realmente siguió teniendo el mismo papel que tenía, coordinar trenes, ¿no? Sí. Ese era su papel, era el papel que tuvo. Y bueno, nosotros, la mayoría conocemos cuál es el desenlace de la solución final, lo que significó. El tema es qué papel realmente tuvo Eichmann en esto, ¿no? Realmente pues no fue relevante, ¿no? Sí, o sea, sí, en el relevante no en el sentido de que no haya tenido de repercusión sus ideas, sino de que pudo ser Eichmann o pudo ser Juan Pérez, ¿no? Alguien iba a hacer ese trabajo, ¿no? Que es parte de lo que lo hace todavía más atroz, ¿no? Ajá, pero, o sea, yo lo planteaba, por ejemplo, en el tema del juicio. Estamos en un juicio, no perdamos de vista eso. Sí, sí, sí. Entonces, te estoy condenando porque tú llevaste a la gente al matadero. Bueno, ¿cómo me lo vas a demostrar? ¿No? Y aquí es donde viene la parte que yo creo que es la parte carnosita del libro, la parte filosófica, ya si quieres ahondarás tú, de donde viene la idea de la banalidad del mal, ¿no? Uh-huh. En términos legales, como yo lo veo, pues es un juicio donde se le tienen que demostrar a Eichmann dos aspectos. El primero, un aspecto objetivo, de que él realmente dio una orden de traslado, realizó la conducta, de asesinar, ¿no? Sí. Y por el otro lado, que él tenía la intención de exterminar al pueblo judío. Un aspecto que tiene que ver con su psicología, con su conciencia, con su idea del bien y el mal. Sí, ¿no? Porque esto es nada más paréntesis para quienes no somos abogados de formación desagradablemente, pero en el derecho es muy importante el aspecto subjetivo. Sí, adelante, ¿no? Adelante, sí. El aspecto subjetivo es importantísimo. En el derecho penal. No, también en el civil, pues la buena fe y la mala fe. Bueno. Sí, ¿no? Sí, en este caso. Sí, es muy importante el ánimo con el que la gente obra, ¿no? En el derecho y cómo se acredita eso, ¿no? Sí, no hay sí, de porque que la se ley presume es que una gente normal no actúa así, ¿no? Sí, exacto. Por eso hay diferencia, ¿no? Una cosa es te maté porque te atropellé sin querer y otra cosa es te apuñalé 20 veces, ¿no? O porque tengo un problema de cognitivo, ¿no? No distingo bien la realidad, etc. Sí, ajá, sí. ¿No? O sea, tengo que para que yo sea imputable y para que yo sea capaz de realizar actos dentro del derecho, se llama, no, a lo mejor está funable, pero se llama capacidad. Sí. Tienes que ser capaz, ¿no? Sí. Tienes que ser capaz de distinguir qué estás haciendo, tienes que ser capaz de tomar tus propias decisiones para comprometerte un contrato, y en este caso es lo mismo, ¿no? Tienes que demostrar que efectivamente, pues se asume que hay manera capaz, de eso creo que no está de discusión, y dos, que tenía intención, ¿no? Exacto, y lo interesante del juicio es que, bueno, del lado objetivo,
le ponen ahí algún telegrama que logra mandar él a Himmler, al partido, denunciando a Himmler de que estaba haciendo trueque de prisioneros judíos a cambio de negociar una salida, ¿no? Por ejemplo, algunos testigos que tenía, creo que también le ponen como pruebas objetivas unas memorias de Rudolf Höss, que fue el comandante de Auschwitz, donde él refiere que fue Eichmann el orquestador de ese campo. Pero esas son como las pruebas objetivas. Pero para demostrar que Eichmann tenía esa decisión, esa es intención. Esa intención de exterminar al pueblo, de hecho, mandan a 6 psiquiatras, ¿no? Y los 6 psiquiatras concluyen que Eichmann es una persona normal, ¿no? Sí, que no tiene este impulso, que ni siquiera los odia, ¿no? No hay odio. Y es más, los testigos, la entrevista del propio Eichmann demuestra que él era favorable a que las comunidades judías escaparan, ¿no? Y que en algunos aspectos trabajó y ayudó incluso para que pudieran salir. Y bueno, entonces ahí el tema donde se quiebra la cabeza los juzgados, o bueno, los jueces en ese momento es, y entonces, si no era malo, ¿cómo lo condenamos? ¿No? Entonces decidimos mejor pensar que era un monstruo, a pensar que una persona normal puede ser capaz de cometer el mal sin sentirse culpable por ello, sin estar consciente de esa maldad, ¿no? Uh-huh. Y creo que aquí va la idea ya de Arendt, de fondo del libro, sí. Del fondo del libro, ¿no? De la banalidad del mal. Sí, que la banalidad del mal, que muchas veces se malinterpreta como esta idea de que el mal es banal. No es así, sino se trata más bien de que puede haber determinadas circunstancias que hagan que la realización del mal sea completamente natural, ¿no? O sea, se ha visto como algo normal. O sea, yo administro trenes y ya. Y hay circunstancias que van a hacer que el mal sea así. Y es una reflexión muy fuerte y muy incómoda, porque no se requiere de que la gente sea monstruos o que la gente sea perversa. Se requiere que la gente tenga una vida normal en circunstancias determinadas, ¿no? Uh-huh. Como estas, ¿no? Por ejemplo, pienso mucho en un equivalente, ¿no? Alguna vez platiqué con alguien y me dijo una de las cosas más pendejas que me han dicho, y estamos hablando de la esclavitud, ¿no? Y yo le dije, oye, pero es que si tú hubieras nacido en una plantación gringa en el sur de Estados Unidos, en familia acomodada, dueña de esclavos, tú hubieras sido esclavista. No, que yo hubiera, no sé, no. No hay forma de trascender esa reflexión, ¿no? Al contrario, quienes trascienden esas condiciones son personas excepcionales, ¿no? Uh-huh. Las personas que dicen, no, yo no voy a hacer esto, porque así lo haga todo mi país, yo no lo voy a hacer. Y son excepcionales. Pienso, por ejemplo, en el caso de la esclavitud, no sé si has leído los ensayos de Henry David Thoreau. No. Están buenos. Hay uno que le dedica a John Brown. Y John Brown, literal, era un güey que un buen día dijo, pues al chile la esclavitud está mal. Y se reunió con sus hijos y con unos amigos y hizo una banda ahí de 20 cabrones. Y los 20 iban armados de hacienda en hacienda librando esclavos. Así, en plena auge de la esclavitud en Estados Unidos. Pues, ¿qué hizo el gobierno? Agarró a John Brown, agarró a estos güeyes y a todos me los quebraron, ¿no? Y él dijo, yo no lo voy a hacer, está mal, voy en contra. Y pues terminó así, ¿no? Uh-huh. Pero John Brown es excepcional, ¿no? Exacto. Y en este caso es lo mismo, ¿no? O sea, Eichmann era un hombre corriente que podríamos llamar hasta mediocre, tuvo que haber sido una persona excepcional para decir, a partir de aquí yo no hago esto. Pero además que esta banalidad del mal es posible a un entramado moderno que es la burocracia, ¿no? Uh-huh. Sin la burocracia no podría ser posible eso, ¿no? Sí, sin la burocracia, Es un efecto pernicioso de la burocracia, ¿no? Esta dilución de la responsabilidad a tal punto de que no hay responsabilidad para ninguno, ¿no? Sí, como hay un experimento muy famoso que, si no se los pongo ahí en los comentarios, se llama, no me acuerdo, pero bueno, es un experimento justo donde intentaban probar porque actuaban así, ¿no? Contrataban uh-huh. actores, los ponían en la cabina y los sujetos de la prueba eran gente que los llamaban para accionar un interruptor que producía descargas eléctricas en el paciente, ¿no? O bueno, en la persona que estaba en la cabina.
Entonces, a ti te llaman, te dicen, te vamos a pagar tanto para tal experimento, no te dicen qué es, te meten ahí y te dicen, a ver, píchale ahí a la cabina y tú ya ves que le está dando toques, ¿no? Entonces el doctor actúa de forma autoritaria y te dice, súbele, y tú ya le estás metiendo ahí el toques a todo, a lo que da, sí. Y el actor se está retorciendo y tú le sigues metiendo. Por eso que dices, se diluye psicológicamente, se diluye la responsabilidad, o sea, se diluye la responsabilidad en tanto yo no soy responsable porque ahora sí que la vieja de siempre, ¿no? La de Nuremberg. Yo solo seguía órdenes. Exactamente. Y más cuando este grado de burocracia está tan fragmentado, ¿no? No solo, o sea, no son grados de 1 a 2, ¿no? Son grados donde se degrada la responsabilidad en muchísimos escalones y en muchas instituciones, ¿no? Sí, y más en un régimen como ese, ¿no? No, y en regímenes actuales. Por ejemplo, yo pienso, ahorita que decías de un ejemplo tuyo, por ejemplo, cuando nosotros vemos temas de que le tienen que pagar una pensión a alguien, ¿no? ¿Cómo haces cumplir a una institución, al IMSS, al ISSSTE, ¿no? De pagar una pensión. Tienes que pedirle a este departamento que firme el cheque, a este departamento que apruebe el presupuesto, a este departamento que corrige que está bien, ¿no? Entonces es un ciclo, ¿no? Donde tú estás haciendo tu trabajo, ¿no? Pero le estás haciendo, realmente estás actuando, estás causándole un perjuicio a una persona que necesita un dinero, ¿no? Por decir un caso simple. Pero moralmente eso es incorrecto, ¿no? Sí. Escalonar de tal forma la burocracia para negar un derecho básico. Para entorpecerlo. ¿No? Sí. Y eso es muy común, eso ya es algo muy normal, Carlos. Sí, bueno, tienes razón. O cuando investigan, por ejemplo, delitos fiscales, ¿no? O delitos de cuello blanco. Siempre se atoran todas las investigaciones y no llegan a un responsable por esta dilución de la responsabilidad. Sí, porque y se va, es un poco también, que eso lo podemos hablar después, es un poco Kafka, ¿no? El proceso donde, pues en realidad, la burocracia es una máquina de la que nunca puede salir, ¿no? Y es una máquina de maldad pura, güey. Sí, y ciega. ¿No? Ciega, sí. Sí, porque no, o sea, solo se seguía órdenes, ¿no? Es la maquinaria de la burocracia y está como muy kafkiano, podemos hablar de eso después. Pero sí quiero rescatar que para Arendt en su visión, Eichmann era en realidad un hombre mediocre, ¿no? Era un hombre que pudo haber sido cualquier otro hombre. Tan culpable como todos, ¿no? Sí, y que lo que hizo que sus acciones estuvieran tan mal fue el sistema, ¿no? Entonces, más que reflexionar un poco sobre la responsabilidad individual de Eichmann, porque pues puede ser muy fácil decir, entonces ¿por qué Eichmann dijo que no? ¿No? Sí, tanto culparlo como absolverlo. Sí, exacto. Son soluciones fáciles, ¿no? Sí, puedes decir, ¿por qué Eichmann dijo que no? Yo en su lugar hubiera dicho que no. No creo, güey. Tienes que ser una persona excepcional, dispuesta a inmolarse a sí misma para decir ante esta circunstancia, yo no voy a ser partícipe del mal, ¿no? Sí. Y por ahí van las conclusiones ya del libro de Arendt, ¿no? Sí. Que dice Arendt, pues necesitamos un nuevo modelo para este tipo de criminales, para entenderlos y para juzgarlos. Y eso en el derecho pues quiere decir que pues no tendríamos que prescindir de un tema especialmente subjetivo para condenar a este tipo de personas. Y como dices, tratar de buscar un tema de una responsabilidad colectiva en este tipo de crímenes. Sí, porque te digo, ahí, o sea, por eso es difícil este libro y entiendo que mucha gente no le guste o que sea polémico, pero todos eran partícipes, ¿no? Por lo menos en Europa, de alguna forma, todos los países, salvo estas marcadas excepciones que mencionamos, eran partícipes, ¿no? Y eran partícipes no solo los gobiernos, eran partícipes también comunidades judías, también eran partícipes sionistas. Por supuesto, no se les puede achacar que no previeron dónde iba a acabar, ¿no? Porque era desconocido el desenlace en ese momento, ¿no? Donde se desarrollaron estos acontecimientos. Pero bien, como hizo mi compa Boris, bien pudo decir, no, güey. No te voy a dar nombres, no sé para qué los quieras, no confío en ti, ¿no? Sí. Y es muy difícil eso, y creo que es una reflexión
que va a ser muy vigente siempre de este libro de Aran, ¿no? Esa reflexión de hasta dónde estoy haciendo el mal por el sistema, ¿no? Ya no hablemos de burocracia, hablemos de capitalismo, ¿no? A mí que me gusta echarme mi chelita, ¿no? Pues yo no estaré haciendo el mal a chingarme una chela, ¿no? ¿Cuántos litros de agua se necesitan para echar una chela, no? O tengo que salir en coche a un lado, puta, ya contaminé el ambiente, ya le estoy dando en la madre a la tierra, ¿no? Pero es eso, o sea, es que el mal no requiere que seas un monstruo o que seas un perverso, sino requiere que estés en las circunstancias que hacen que el mal sea normal, ¿no? Exactamente. Bueno, pues yo creo que esa fue una gran conclusión, Carlos. ¿Quieres añadir algo más?